¿Cuál es el tema que a mí me ha llamado la atención esta semana y que quería comentar? Bueno, pues vamos a partir de una noticia del periódico ABC que voy a poner en pantalla, que merece la pena hacer un análisis de la misma. Yo lo he hecho el análisis en mi Twitter, los que me siguen lo han podido ver, pero me parece interesante comentarlo. Y el titular que presenta la noticia es el siguiente. La Iglesia de Francia pide perdón a las más de 300.000 víctimas de los abusos sexuales de sacerdotes y laicos. Ese es el titular. Un titular en el que, bueno, pues es una actualización, es decir, ha habido distintas noticias que han ido poniendo, se habrá un poco la manera como se va trabajando en los periódicos digitales, se hace una noticia, luego se va actualizando, pues digamos se han ido dando poco a poco las informaciones, ¿no? Digamos que la información original era que se había presentado un informe, viene aquí el nombre, de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia, CIASE en las siglas del nombre francés, porque pues eso, en la iglesia en Francia, y en el que, bueno, se hablaba de estos 300, en realidad 330.000 víctimas de abusos sexuales, se decía, entre los años 1950 bueno, el año presente, hasta el 2020, que es cuando se ha llevado a cabo esta investigación, y ahora se acaban de presentar las conclusiones. Claro, una noticia escandalosa que ha provocado muchos comentarios en la prensa. Yo, leyendo un poco el cuerpo de la noticia, había algunas cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, en primer lugar, esto es una actualización que ha aparecido después. El dato es 30 veces superior a las 10.000 víctimas avanzadas días atrás. ¿Cómo es esto? O sea, ha habido un momento, ahora lo vamos a ver, en el que los responsables de esta investigación dijeron que había 10.000 víctimas. 10.000 víctimas en 70 años, bueno, vale, en Francia a nivel nacional, bueno, pues efectivamente, lamentablemente son cosas que, bueno, que suceden y que es un mal endémico que está en la sociedad, que se está extendiendo más y para el cual ciertamente hay que buscar soluciones, pero bueno, me parece una cifra creíble, ¿no? Y entonces de golpe resulta que de 10.000 pasan a 330.000. Y aquí es donde dices, ¿cómo ha podido ser eso? O sea, en unos días han encontrado 320.000 víctimas nuevas con nombres y apellidos. No parece muy, muy claro, ¿no? Entonces ya empieza la cosa a ser difícil. Además, se habla, viene aquí en una de las noticias, de que entre 2.900 y 3.200 sacerdotes abusaron de unos 10.000 niños. Esta es la noticia de los 10.000 que aparece. Entonces, claro, yo decía, vamos a ver, entonces, esto que, bueno, la última actualización, no sé cuándo se publicó la original, es de hace muy poquito, decimos, bueno, si hay 330.000 víctimas, 10.000 son de sacerdotes, pues entonces el resto tiene que ser de laicos. Yo echaba una cuenta y decía, bueno, esto quiere decir que es el 3%, de hecho decía solo el 3%, me parece que el 3%, por su propia definición, es una cifra bastante pequeña, es un 3%. Entonces, me parecía como una cifra pequeña en relación a la enormidad del otro número. Claro, todo parecía muy raro. Ahora, la cuestión es, bueno, en primer lugar, teníamos un artículo maravilloso de, como todos son los suyos, de Juanjo Romero, en Infocatólica, que desmenuzaba este asunto, pues eso, como él lo hace, ¿no? Pormenorizadamente. Entonces yo recomiendo este artículo donde se habla del informe de abusos clericales de Francia. Bueno, él, Juanjo, destaca un aspecto del anuncio del documento que ciertamente hay que señalar. El 80% de estos 330.000 casos fue a víctimas de varones. Mientras que las estadísticas normales de la sociedad civil francesa, pero que esto es lo habitual, el 75% de las víctimas suelen ser niñas. Entonces aquí ya, es decir, esta desproporción estadística ya dice algunas cosas, algunas conclusiones que se deberían sacar, pero que luego resulta que en este tipo de informes no se suele sacar. Bueno, he explicado un poco, Juanjo, aquí esto, yo remito al artículo de Infocatólica, me parece interesante. Pero lo que es más interesante todavía es ir directamente al informe para darse cuenta cómo funcionan estas cosas y no dejarnos engañar. Bien, el informe que se puede descargar en la web de la CIASE es un informe muy largo. Es un informe de, no sé si es no, este es el resumen. El informe tiene 550 páginas. Se habla de 2.500 páginas. Yo ese no lo he encontrado este de 550 páginas. Claro, en 550 páginas de informe, uno dice, hombre, pues es un informe donde se habla de números, cifras, datos, víctimas. Podremos encontrar con toda facilidad
pues gráficos, estadísticas, resúmenes. No. Si uno hace una pasada rápida, así mirando las páginas, yo qué sé, yendo a hacer páginas al azar, va a encontrar que números, mira, aquí hay una tablita, pero prácticamente no hay tablas, no hay números, son todo palabras, 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 textos. Dice uno, bueno, entonces, ¿a mí qué me sirve? Si no me estáis dando los datos en bruto de este informe, donde sacáis 330.000 víctimas, que hay que echarle narices, pues entonces, ¿cómo me voy a creer que las conclusiones que extraéis realmente las sacáis de esto o os la estáis sacando de la manga como uno acaba viendo? Bueno, la verdad de todo esto es la siguiente. El informe francés no es un informe de investigación sobre víctimas, es un informe puramente estadístico. Y estadístico quiere decir que está basado en una encuesta. Es una encuesta donde se abre una, como dicen, una hotline, se dice en inglés, ¿no? Una línea abierta, una línea de teléfono, donde la gente puede llamar. No estoy muy seguro si de forma anónima o de identificándose exactamente cómo es, hacer denuncias. Y ahí puede contar uno lo que le dé la gana. Ha habido, me parece, unas 6.000 y pico llamadas en 3 años. Una cosa así. Claro, teniendo en cuenta que este no es un tema que no esté, pues dice, hombre, pues a lo mejor si se hace sobre, yo qué sé, sobre la opinión que tiene uno sobre la cría del gamusino, pues a lo mejor no llama a nadie, pero el tema de abusos sexuales en la iglesia, que está saliendo en la televisión todos los días, que hay películas, que hay, pues entonces imagínate, ¿no? Esto es continuo. Pues bueno, unas 6.000 llamadas. Luego ellos han hecho una investigación documental, en datos, en casos concretos documentados, y han hecho entrevistas a víctimas. Creo que son 250 entrevistas. Claro, entonces, hace un tiempo, estamos hablando, yo tengo aquí una noticia que es de marzo. En marzo se publica la siguiente noticia, además en una página web francesa. Las víctimas de pederastia en la iglesia francesa podrían llegar a 10.000 en marzo de este año. Porque ellos, los de la comisión, habían encontrado 3.000. Es decir, después de toda esta investigación, de las entrevistas, todas estas cosas, habían llegado al menos a 3.000 víctimas. Ellos proyectaban que de 3.000 iban a sacar 10.000. Proyectaban. Decían, bueno, llegaremos a 10.000, porque total, a este ritmo, esto en marzo de este año. Claro, como bueno, dices, como estoy haciendo una encuesta, pues ahí ya meto yo mis sesgos particulares. No sabemos ahora cómo funciona precisamente el CIS, ¿no? Este Centro de Estudios e Investigaciones Sociológicas en España. Pues claro, el director de esta entrevista, tal Jean-Marc Sauvé, resulta que, si no me he entendido yo mal en las informaciones, por ejemplo, en el artículo Infovaticana, donde también se habla de este tema, pues resulta que es un jesuita secularizado. O sea, vaya, que no es un tipo precisamente neutral, porque, seamos sinceros, cuando un sacerdote se seculariza, hay de todo. Hay muchos casos en los que los sacerdotes pues, se acaban bien, pero en muchos casos pues suele ser porque uno está rebotado. Tenemos el caso en España, por ejemplo, de José Manuel Vidal, por ejemplo, director de Religión Digital. Fue sacerdote y cuando uno atiende al contenido de las publicaciones de su portal religioso, pues uno ve que, bueno, pues que tiene ciertas manías como las tenemos todos. Lo que pasa es que él en concreto contra obispos, precisamente cuanto más católicos, más manía todavía, etcétera. Y bueno, pues en fin, que no hace falta más que darse una vuelta por esta página para saber de qué pie cojea. Bueno, pues si este jesuita retirado, Jean-Marc Sauvé, tiene también estas manías, pues claro, se entiende que si en marzo tenían 3.000 víctimas y decían que ellos llegarían a 10.000, pues hace unos días hayan decidido que, hombre, que lo de 10.000 va a parecer poco y a lo mismo nos salen en las noticias, pongamos 330.000. Total, ¿qué más da? Si nadie va a ir viendo si tenemos nombres y apellidos. Pero es que es muy gracioso, porque es que encima, en el mismo informe, pues se habla de entre 2.900 y 3.200 sacerdotes. Hay algunos que han puesto, bueno, es que ya hemos, estos sí que son identificados. De hecho, en la prensa se ha dado así. Se identifican 2.900 sacerdotes abusadores en 70 años en la iglesia francesa, lo cual supone un 3% del clero. Dicen, hombre, esto sale poco más o menos como en otros países, otros informes, que son de este mismo tipo bastante cuestionable. Entonces, ¿puede ser creíble? Bueno, pues tampoco son identificados. Es otra conjetura. De hecho, hay un cuadro, yo ponía en mi Twitter, ahora tendría que buscarlo exactamente, pero hay un cuadro donde ellos lo que hacen es distintas hipótesis, digamos, con distinto número de culpables, de tal manera que van viendo cuántos casos de esos 330.000, que, bueno, en realidad
perdón, 216.808, porque esos son los que atribuyen a sacerdotes y los otros serían laicos, religiosos, etcétera. Entonces, de esos 216.000 casos que se han inventado, porque no están investigados, si fueran, dicen, 3.200 culpables, le saldrían 63 víctimas por perpetrador. Si fueran 5.800, que es otro número que se sacan de la manga, se les saldrían a 35. Y si fueran 8.100, les saldrían a 25. Bueno, pues, hombre, han dicho, hombre, 8.100 parece mucho, pues vamos a hacer 3.200. O sea, este es el informe. 550 páginas de esta basura todo el rato. No hay una cifra, no hay un dato, no hay nada que se salve de 550 páginas. Claro, uno dice, hombre, ¿dónde me voy a leer yo 550 páginas? Yo no me las he leído, que evidentemente no hay que lo aguante, he estado viendo un poco por encima, porque han hecho un resumen. Hombre, si uno hace un buen resumen de una cosa de estas, yo me acuerdo cuando comentamos el informe ANAR, un informe excelente, con datos reales, con un resumen que se entendía, pues bueno, pues está bien. Bien, el resumen son, en este caso, 50 páginas. Bueno, pues otra vez no aparece una sola cifra. ¿Qué aparece en el resumen? Que está también en el texto principal. 45, dicen aquí, recomendaciones. 45 recomendaciones que son de lo más variopintas, no son recomendaciones solamente dirigidas a evitar los abusos sexuales, cosa que yo soy el primero que dirá que se tienen que hacer. Y la primera recomendación, por cierto, atendiendo al porcentaje de las víctimas, que ya no solamente es que lo digan estos con su estudio inventado, es que de los casos reales que se tratan en Roma, se sabe que el 80% de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia por parte de sacerdotes son varones mayores de 16 años, es decir, casos, como hemos dicho muchas veces, de auténtica homosexualidad. El mejor remedio para estos problemas es que se cumpla la ley de Benedicto XVI que prohibía a los que tienen tendencias profundamente arraigadas homosexuales acceder al sacerdocio de la vida consagrada. Así se evitarían la mayor parte de los casos de abuso. Ah, qué casualidad. En 45 recomendaciones, esta es la que no aparece. Aparecen otras cosas, pues yo qué sé, bien, bueno, aparece el tema de separación física entre el sacerdote y el fiel desde la confesión. Hombre, lo de la rejilla que está mandando en el derecho canónico. A mí esto me parece de sentido común, pero a lo mejor no se refieren a eso. Yo qué sé, es que hay un montón de cosas. Miren, no nos dejemos engañar. Efectivamente, el problema de los abusos sexuales es un problema gravísimo en la Iglesia, que hay que poner claramente solución. Pero este tipo de informes no intentan solucionar esto. Este tipo de informes están hechos pagados por los obispos franceses, porque es una comisión, aunque dice independiente, tiene parte en ella la conferencia episcopal, es independiente en el sentido que no son parte de la jerarquía eclesiástica los que lo hacen. Son informes que buscan hacer un cambio ideológico dentro de la Iglesia y para eso pues ponen cifras inventadas. Vaya, miren ustedes, ¿cómo se creen que funciona lo del cambio climático? Pues de la misma manera. De la misma manera, todos sabemos que las predicciones famosas de aquel Al Gore que ganó el Premio Nobel de la Paz, no se ha cumplido ninguna. Y todas se tenían que haber cumplido ya, según este señor. Ninguna. Pero claro, es que para concienciar a veces hay que mentir. Bueno, pues no, porque la mentira ya sabemos de quién es arma. Y desde luego a ese no le interesa para nada solucionar los problemas de la Iglesia, ni siquiera el de la pederastia.